El calor del foco aún me quemaba la piel cuando ocurrió. Mi nombre, Amara Lewin, brillaba en letras doradas en la pantalla del gran salón flotando sobre las palabras Premio al Legado e Impacto. Los aplausos ni siquiera se habían apagado cuando Brandon Kane, nuestro recién nombrado CEO, subió al escenario con una sonrisa demasiado perfecta para ser sincera. Démosle un último aplauso a Amara, dijo alzando una copa de champán. La arquitecta detrás de 3 de las alianzas más decisivas en la historia de Brextel. El público se puso en pie. Yo me puse en pie. Apreté con los dedos la placa de cristal. Sus bordes afilados, su peso falsamente permanente. Entonces Brandon se giró con la naturalidad de quien hace un brindis. Y esta noche añadió haciendo una pausa dramática, no solo celebramos a Amara, también nos despedimos de ella. Al principio hubo risas incómodas, confusas. En algún lugar se cayó un tenedor. Una mujer de recursos humanos parpadeó demasiado rápido. Yo no me moví. No podía. Me zumbaban los oídos. Brandon no se inmutó. Con efecto inmediato dijo, Amara dejará Brextel como parte de nuestro reajuste estratégico. La pantalla detrás de mí parpadeó. Mi nombre se desvaneció. Un nuevo vídeo comenzó a reproducirse música de piano clips, seleccionados una mujer sonriendo junto a Brandon. Os presento a nuestra nueva directora de alianzas globales. Su nombre, Caitlin Monroe. De nivel medio, recién ascendida. Alguien a quien yo había formado, corregido e incluso protegido. Me quedé sola en aquel escenario sosteniendo el premio con mi nombre, mientras la mujer que me reemplazaba se reía en un video pregrabado que yo nunca había visto. No fue torpe, no fue de última hora, fue una ejecución de precisión. No me habían dado las gracias, me habían hecho desaparecer. No grité, no me fui dando un portazo. Sonreí, el tipo de sonrisa que usas cuando estás sangrando bajo la chaqueta del traje pero te niegas a darle a la sala la satisfacción de verte vacilar. Esa noche me senté al borde de la cama del hotel con el premio todavía en su caja de terciopelo a mi lado, sin abrir, sin tocar. La traición no estaba en el acto, estaba en la planificación. Mi acceso al correo electrónico había sido desactivado 2 días antes. Mis reuniones borradas, mi calendario aniquilado. Brandon nunca tuvo la intención de mantenerme. Necesitaba mi reputación para cerrar tratos. Pero no mi voz, no mi legado. La peor parte. Lo vi venir y no hice nada. Le di espacio, le di la bienvenida. Creí que era demasiado esencial para que me descartaran. Y ahora me di cuenta de algo más frío. No solo me habían superado en la estrategia, habían preparado mi extracción. Pero esto es lo que Brandon no sabía. Cuando borras a alguien que construyó los cimientos, olvidas una cosa, todavía sabe dónde está enterrada cada falla. No lloré esa noche, no monté en cólera. Abrí mi portátil, el que nadie conocía, y tecleé una palabra en un directorio privado que había sembrado hacía meses. Iniciar. Meses antes de que Brandon Kane entrara en el despacho principal de Brextel, yo ya había empezado a plantar salidas de emergencia bajo mis pasos. No porque viera venir esta traición con todo detalle, sino porque llevaba demasiado tiempo en esta industria, como para no saber a qué huele cuando una empresa empieza a prepararse para reemplazar a sus veteranos bajo la bandera de la modernización. Los nuevos líderes no preguntan cómo funcionan las cosas. Preguntan quién las construyó y luego sigilosamente lo eliminan. Así que empecé poco a poco, en silencio. El acuerdo con Covalent fue el primero. Una delicada fusión entre una empresa biotecnológica francesa y nuestra unidad regulatoria de EU. Brandon ni siquiera había sido contratado todavía. El acuerdo dependía de la estabilidad de la continuidad en la supervisión. Así que añadí una cláusula al contrato enterrada bajo protocolos de due diligence y planes de contingencia para las partes interesadas. Nada llamativo. Solo una línea. En caso de cese no anunciado de la persona de enlace principal designada A. Lewin, el acuerdo estará sujeto a renegociación o retirada inmediata a discreción del cliente. El equipo legal lo revisó. Brandon nunca lo hizo.
Lo justifiqué como una salvaguarda, por si acaso. Pero después de eso lo convertí en un hábito. El proyecto Atlas Galenix Bertsec, cada uno tenía su versión de esa cláusula adaptada, escondida en la letra pequeña redactada con un lenguaje impecable. Y ni un solo ejecutivo lo cuestionó. Estaban demasiado ansiosos por celebrar los acuerdos, demasiado ocupados publicando sobre cambios culturales como para revisar los cimientos que estaban pisando. Ahora sentada en la habitación de mi hotel, con el sabor de la traición todavía espeso en la garganta, abrí los contratos firmados, 3 de ellos activos, cada cláusula vigente, cada cliente legalmente obligado a reconsiderar su posición si yo era destituida. Y lo había sido, sin nota de prensa, sin reacción adversa, solo una reacción en cadena esperando a ocurrir. Una que Brandon había desencadenado en el momento en que llamó a mi eliminación una transición audaz. No redacté esas cláusulas por miedo, las redacté por memoria, porque la última vez que me reemplazaron sin previo aviso no tenía nada ahí a lo que recurrir. Esta vez había construido el aterrizaje antes de que me empujaran. Ahora solo tenía que esperar a que la gravedad hiciera su trabajo. Comenzó con un único aviso a las 6 SOH, un mensaje de Isobel Marchand, vicepresidenta de Estrategia Regulatoria en Covalent. Sin asunto, solo una pregunta de 4 palabras. Esto ya es oficial. No respondí de inmediato. No era necesario. Esa frase lo decía todo. La cláusula se había activado. Mi cese no era solo una maniobra de RRR. Era un incumplimiento de contrato, del tipo que muerde. A las 7:40 llegó un segundo mensaje, esta vez de Jean Takeda, asesor principal de Bertsec Global. Adjuntaba una carta escaneada. El lenguaje era directo quirúrgico. Invocada la cláusula 7.4.3. A la espera del nombramiento de A. Lewin o de un enlace equivalente aprobado por revisión, los términos de la asociación quedan suspendidos. Suspendidos, no revocados, no cancelados. Esa era la belleza del asunto. No había quemado puentes, había construido palancas y ahora se estaban accionando solas. A las 9:15 AM, Brandon Kane todavía no había hecho ninguna declaración pública. Probablemente estaba demasiado ocupado atendiendo llamadas de la junta de Brextel tratando de explicar por qué 3 de nuestros mayores socios estratégicos estaban reevaluando sus compromisos sin previo aviso. Me imaginé la sala de juntas, él de pie con una de sus americanas a medida sudando, tras una sonrisa forzada, mientras los analistas hojeaban los contratos con creciente alarma. Alguien preguntaría, ¿cómo no vimos esto? Otro respondería, está en la letra pequeña. Pero ahí es donde siempre había vivido yo, en la letra pequeña. Caitlin Monroe, la mujer que se había deslizado en mi puesto sin inmutarse, no sabría por dónde empezar. Ella no había negociado esos acuerdos. No se había quedado hasta pasada la medianoche realizando auditorías previas, ni traduciendo el lenguaje de riesgo de la IUE en cláusulas seguras a nivel regulatorio. Estaba interpretando un papel escrito por otra persona, y ahora el guión empezaba a rechazarla. A las 10:07 recibí una invitación de calendario de alguien con quien no había hablado en años, Eleanor Kane, presidenta del consejo de la Fundación Galenix. Sin asuntos, sin preámbulos. Solo la línea solicitud de reunión privada. Entenderás por qué. Acepté. Al mediodía tenía 6 mensajes activos de los equipos legales de los clientes, cada uno redactado en lenguaje profesional, pero ninguno ocultaba su preocupación. Algunos eran amables buscando claridad. Otros eran tajantes exigiendo una justificación para el repentino silencio de Brextel sobre mi marcha. Uno incluso incluía una copia digital de mi propia cláusula resaltada con un bocadillo de comentario que simplemente decía: «Esto parece ser de obligado cumplimiento». Fue entonces cuando cerré el portátil y exhalé lenta y silenciosamente. Esto no era venganza, era inercia, y no tenía que perseguirla. De vuelta en Brextel estaban luchando por reescribir la narrativa. Podía imaginar los correos que se estaban redactando, los mensajes de Slack volando. Alinear los puntos de discusión.
confirmar la postura de RRPP, minimizar el impacto, pero nada de eso importaría, porque cuando la propia infraestructura te recuerda tu ausencia, se vuelve más ruidosa que tu presencia jamás lo fue. No necesitaba emitir un comunicado. Los acuerdos ya estaban hablando por mí. Cada uno había sido elaborado con esmero, no solo para ganar, sino para las consecuencias. Había integrado la ética en la arquitectura, la estabilidad en la estructura. Y ahora que el peso se había desplazado, se estaban agrietando bajo la presión de sus propios atajos. Y yo seguía en silencio. No estaba actualizando LinkedIn, no estaba enviando correos a los inversores, no estaba llamando a los periodistas, estaba haciendo lo que nunca esperaron esperar. Porque cuando un sistema olvida quién lo construyó, también olvida quién puede derribarlo sin mover un dedo. Habían pasado 12 horas desde que el equipo de Brandon detonó mi reputación frente a 400 personas y 6 horas desde que el primer contrato comenzó a susurrar de vuelta. Pero esto está aparte. Llevaba esperando aún más tiempo. Cuando Brandon Kane llegó por primera vez con sus credenciales brillantes y su carisma de teatro de alto rendimiento, yo ya había empezado a perder terreno. Cosas sutiles al principio, cambios en la agenda de los que no me informaban, permisos de acceso misteriosamente revocados, una reunión de liderazgo estratégico de la que me enteré por el calendario reenviado de otra persona. Algunos suplican por mantener su asiento. Yo construí una mesa nueva. Ese otoño, entre cierres de acuerdos y previsiones presupuestarias, contraté a un abogado. No del tipo que presume en vallas publicitarias y cobra por horas, sino del que guarda recibos, protege a los denunciantes y cree en la redundancia como si fuera una religión. Juntos presentamos la documentación. Constitución de una SL. Registro de CIF, alojamiento de dominio discreto. Sin solapamientos rastreables con Brextel. Usé el apellido de soltera de mi abuela para la sociedad instrumental y una dirección postal vinculada a un espacio de coworking que nunca había pisado. La llamé Kinexis, abreviatura de Kinetic Nexus Nexo Cinético, un punto de encuentro para la inercia. Aún no era una empresa, era una hipótesis, un aterrizaje suave si alguna vez me empujaban en pleno vuelo. Y ahora, mientras me sentaba en el pequeño escritorio de madera reciclada de mi apartamento, descalza con el pelo todavía recogido de la noche anterior, abrí el panel de administración de Kinexis, por primera vez en 113 días. Estado inactivo, seguridad cifrada, equipo 0 clientes. Pendientes. Todo estaba intacto, sin tocar, esperando. Pasé el cursor sobre el interruptor etiquetado como presencia pública, un simple botón programado hacía meses para poner la empresa en marcha, página web, correo electrónico, del dominio portal, seguro para clientes, sincronización del registro mercantil. Todo bloqueado tras un cortafuegos al que solo yo podía acceder. En el momento en que lo activara Kinexis, no solo existiría, respiraría, porque los cimientos ya estaban puestos. Cada archivo, cada contacto, cada diagrama de arquitectura de sistemas construido en los márgenes de mi trabajo real en el silencio de las últimas horas de la noche, mientras el resto de la oficina perseguía titulares. No me apresuré. Preparé un té. Me quedé junto a la ventana. Dejé que el peso del momento se asentara. Luego, con la calma que solo la traición puede concederte, pulsé lanzar. Sin anuncios, sin notas de prensa. Solo una luz silenciosa parpadeando en línea. Que entraran en pánico, que se preguntaran a dónde había ido. Porque a partir de este momento no me estaba recuperando. Estaba reestructurando bajo mis condiciones, con mi nombre y sin el permiso de nadie más. Llegó envuelta en papel de lino. Sin asunto, sin logotipo, sin rastro de correo electrónico. Solo un pequeño sobre de mensajería entregado en mano en la recepción de mi edificio a las 9:36 con una nota manuscrita pegada en el exterior, para ser abierto únicamente por A. Lewin. Reconocí la letra incluso antes de coger el sobre. Marjorie Lane, directora del departamento legal de Covalent Biotech. La misma mujer que una vez me dijo mientras tomábamos un té tibio en Ginebra: no confío en las empresas. Confío en las personas.
y todavía estoy decidiendo si usted es una de ellas. Había decidido. Dentro del sobre había una carta de una sola página. Fuente sencilla. Sin membretes. Un documento que decía más por lo que no incluía que por lo que sí. Según la cláusula 11.722b del Acuerdo de Supervisión Estratégica Covalent Biotech, por la presente, decide suspender todos los procesos de asociación activos con Brextel Corporation, debido al cese no anunciado de la persona de enlace principal especificada en el anexo A. Covalent se reserva además el derecho de redirigir la alineación de la asociación estratégica a la entidad operativa designada de dicha persona de enlace siempre que se cumplan los estándares de conformidad y continuidad. Firmado Marjorie Lane, directora del Departamento Legal, Covalent Biotech, sin ceremonias. Sin eufemismos, solo una declaración de intenciones envuelta en claridad legal. Ni siquiera me habían preguntado si estaba preparada. Simplemente habían seguido el rastro. Y bajo la firma en una esquina de la página había una pequeña línea impresa en cursiva. Una que no esperaba. Una que me hizo recostarme y exhalar. Se ha ganado nuestra confianza. No la ofrecemos 2 veces. Doblé la carta y la guardé en la carpeta de Kinexis. No sonreí. Todavía no. No por modestia, por precisión. Esta no era la victoria. Era la señal. Porque Covalent no era un cliente cualquiera. Era el ancla que mantenía a flote los resultados trimestrales de Brextel, la asociación que yo había construido desde cero durante 18 meses, sorteando minas de cumplimiento normativo y tendiendo puentes entre culturas de 2 continentes. Sin Covalent, las proyecciones de Brextel se derrumbaban, y ahora sin decir una palabra se estaban marchando, no con un titular, no con una nota de prensa, solo una silenciosa nota de lealtad entregada en tinta, y yo ni siquiera lo había pedido. En el mundo corporativo, la lealtad suele ser una mercancía. Se compra, se negocia, se intercambia a puerta cerrada con primas secretas y cláusulas de no descrédito. Pero esto era algo más raro. Lealtad ganada. Y fue entonces cuando me di cuenta no como un momento de triunfo, sino de confirmación. Los cimientos que había vertido en Kinexis no eran solo una estructura legal y paneles de control en la nube. Eran confianza. Y ahora se estaba moviendo. Sin fuerza, sin furia, sin pedir permiso. Una carta, un seguimiento, el primer cambio de gravedad. El resto vendría. El sistema no se colapsó. Se agrietó, no de golpe, sino como el cristal bajo presión, con fisuras extendiéndose en direcciones que nadie en Brextel pudo rastrear hasta que fue demasiado tarde. A la mañana siguiente otros 3 clientes habían guardado silencio. Ni uno solo emitió un comunicado de prensa, ni salidas dramáticas. Solo silencio, un silencio medido quirúrgico. Teleconferencias pospuestas sin explicación. Invitaciones de calendario rescindidas. Contratos de repente bajo revisión interna. No necesitas un memorando para saber cuándo está cambiando la corriente. Lo sientes en el tono, en la ausencia. No recibí mensajes directos, pero las señales eran inequívocas. Había construido estas relaciones sobre la base de la sustancia, no de la proximidad. No necesitaban preguntar a dónde había ido, ya lo sabían. Y estaban siguiendo el trabajo, no el cargo. A las 8:11 AH apareció una alerta en mi móvil, un artículo reenviado por un antiguo analista que solía sentarse 2 pisos por debajo de mí. Brextel se enfrenta a cuellos de botella operativos tras la salida de una persona de enlace clave. El artículo era cortés, demasiado cortés, pero entre líneas gritaba. Había citas de fuentes anónimas cercanas al asunto, murmullos de comunicación desarticulada, retrasos en la finalización de contratos, burocracia regulatoria y confusión sobre quién estaba realmente al mando. Me imaginé a Brandon Kane en la sala de crisis parpadeando ante un panel de control lleno de alertas rojas. Estaría flanqueado por vicepresidentes de estrategia, cada uno más ansioso por distanciarse del caos que por resolverlo. Caitlin, mi sustituta, estaría respondiendo preguntas que ni siquiera sabía cómo traducir sobre la cláusula 8.1 auditorías de cumplimiento,
y marcos de continuidad. Sonreiría, asentiría, desviaría la atención. Pero el sistema no obedecería, no porque estuviera roto, sino porque recordaba qué manos lo habían construido. Y las mías no estaban allí. Más tarde ese día, alguien filtró una captura de pantalla de Slack a algunos empleados en los que todavía confiaba. No les pedí que me la enviaran, pero lo hicieron de todos modos. ¿Alguien ha sabido algo de A. Lewin? ¿Por qué estos flujos de trabajo siguen vinculados a sus credenciales? Brandon dice que el departamento legal se está encargando, pero acabamos de perder la cuenta de Zurich. Esto es grave. No lo reenvié. No hice una captura de pantalla. No me regodé. Simplemente lo miré, como quien lee un pronóstico del tiempo que ella misma había escrito hacía meses. Porque esto no era sabotaje. Era la estructura haciendo su trabajo. No había desconectado nada. Simplemente había diseñado un sistema que dejaba de funcionar cuando se eliminaba a la arquitecta sin el debido proceso. Un mecanismo de rendición de cuentas que no notaron hasta que se volvió para enfrentarlos. A las 17:26 h, mi jefa de operaciones. Elina entró en el espacio de oficina compartido que habíamos alquilado 2 semanas antes, un loft espacioso en la zona este, con vigas antiguas y demasiada luz solar. Quizá quieras ver esto, dijo pasándome su tableta. En la pantalla, un memorando interno del director financiero de Brextel, protocolo de retención de clientes, activación inmediata. Viñetas, flujos de trabajo de emergencia, una propuesta de marco de descuentos, puntos de discusión para abordar las preocupaciones sobre la transición de liderazgo. Ni una sola mención de mi nombre. Estaban tratando de parchear las grietas sin admitir nunca que las causó. Esa fue la parte más poética. Asentí y le devolví la tableta. Deja que sigan hablando. Elina sonrió. ¿Crees que vendrán más? No dije. Creo que ya se han ido. Solo están esperando a hacerlo oficial, porque cuando el silencio empieza a quebrar el sistema, solo hay una cosa más ruidosa que el ruido, la ausencia. Y yo me había convertido en la ausencia que no podían eludir. No llegó en una nota de prensa ni en un anuncio de LinkedIn, sino en forma de invitación de calendario. Asunto, reunión de estrategia privada. Discreta remitente, M. Lawrence, Covalent Biotech, com. Hora lunes, 7:45 OH. Lugar externo, 11 Cosé, Harrison Suite. Privada tipo loft. Reconocí la dirección de inmediato. El espacio de innovación privado de Covalent en Tribeca. El tipo de lugar donde las decisiones no solo se toman, se arquitectan. Acepté sin responder. Cuando llegué a la sala ya estaba ocupada, no abarrotada, solo cuidadosamente seleccionada. Marjorie Lane estaba en el centro, tableta en mano. A su lado, Jonas Kerr, vicepresidente de Estrategia Internacional de una firma que una vez ignoró mis recomendaciones de cumplimiento hasta que se dieron cuenta de que yo era la única que podía interpretar el lenguaje legal que sus propios abogados habían pasado por alto. Y sentado despreocupadamente en el banco de cuero junto a la ventana, Elaya Patel, el recién nombrado presidente de la Alianza para la Financiación Ética, una coalición para la que yo había ayudado a redactar informes cuando mi nombre aparecía en las notas a pie de página, nunca en los encabezados. Buenos días, Amara, dijo Jonas como si fuera lo más natural del mundo. Marjorie no esperó. Deslizó una carpeta sobre la mesa con un gesto nítido y deliberado. Nos gustaría proponer algo nuevo, dijo. Una coalición no para aparentar, no para hacer teatro de cumplimiento, sino para una reforma estratégica real. Con la ética primero, liderada por la infraestructura, escalable a través de sectores. Dio un golpecito en la carpeta. Tú la lideras. La abrí. En la parte superior de la primera página, marco de supervisión estratégica e integridad. Carta fundacional. Arquitecta principal, Amara Lewin. Debajo, financiación proyectada, autonomía operativa, puestos en el consejo asesor, todos ocupados por nombres que respetaba. Personas que no necesitaban ser impresionadas porque ya habían visto el trabajo silencioso, el trabajo no acreditado,
el tipo de trabajo que ahora se levantaba cuando el resto de la sala se sentaba. No sonreí, asentí, porque esto no iba de vindicación, iba de visibilidad, de que confiaran en mí no solo para cerrar tratos, sino para definir cómo debían construirse desde el principio. Queremos más que tu cerebro, dijo Elijah. Queremos tus valores en el código. Dejé la carpeta con las manos firmes. No me estáis ofreciendo solo un puesto, dije. Me estáis ofreciendo el futuro que intentaron reescribir. Marjorie sonrió levemente. Eso es porque olvidaron algo. Levanté una ceja. Se inclinó hacia adelante con voz firme. No puedes borrar la tinta si nunca sostuviste el bolígrafo. Nunca lo vieron venir. No porque fuera invisible, sino porque nunca aprendieron a ver más allá del cargo. Confundieron la calma con la sumisión, el silencio con la rendición, y creyeron arrogantemente que si eliminaban el nombre, la influencia se desvanecería. Pero el poder real no desaparece cuando borras un nombre de una puerta. Resuena a través de los sistemas, las relaciones y la confianza que vive en la letra pequeña. Lo que no se dieron cuenta es que algunos de nosotros no estamos subiendo escaleras. Estamos construyendo estructuras. Y cuando nos echan, no suplicamos por volver. Arquitectamos algo mejor. Esto no fue venganza, fue restauración. Una recentralización de la voz, del valor, de lo que sucede cuando la persona que subestimaron resulta ser el cimiento sobre el que se apoyaba todo. Así que si alguna vez te han ignorado, reemplazado o despedido, si alguna vez has visto cómo tu trabajo se atribuía a alguien que no podía con la carga que tú llevabas, que esto te recuerde. No tienes que gritar para que te oigan. No tienes que luchar para que te teman. A veces el mensaje más ruidoso es el silencio. Y la justicia más profunda es el legado. Deja que hablen. Tú sigue construyendo. En silencio, con intención, inquebrantablemente. Porque un día se darán cuenta de que el sistema no funciona sin ti, y para entonces no necesitarás el reconocimiento. Tendrás las llaves. Si esta historia te ha llegado, si alguna vez te has sentido invisible, pero has seguido adelante de todos modos, dale a me gusta, comparte tu historia en los comentarios y suscríbete para más narrativas que no solo entretienen, sino que empoderan, porque tu silencio contiene más que dolor, contiene potencial. Y tu próximo capítulo merece ser escrito con tu nombre en la parte superior.